¿Alguna vez al caminar por ahí nos hemos puesto a pensar en lo que de verdad nos cuenta nuestro barrio? Porque más allá de lo obvio, de los edificios, de los árboles, cada grieta en el pavimento, cada mancha en una pared, créanme, tiene una historia. Y hoy precisamente vamos a aprender a escuchar ese lenguaje secreto. La pregunta es sencilla pero tiene mucho fondo. ¿Qué nos está diciendo nuestra calle cuando la caminamos? Es que no se trata solo de concreto y asfalto, no. Debajo de lo que vemos todos los días hay un lenguaje oculto que está ahí, en las fisuras, en las manchas y hasta en esa maleza que parece crecer sin control. Y claro, como todo lenguaje, este también tiene su propia gramática, ¿no? Una forma de entenderlo. La clave para descifrarlo es un concepto que a mí me parece fascinante y que vamos a explorar: las patologías urbanas. A ver, ¿qué son exactamente? La mejor forma de imaginárselo es como si fueran los síntomas de un paciente. Así como la fiebre o la tos nos avisan que algo no anda bien en el cuerpo, estas patologías son las señales que nos revelan la verdadera salud de un vecindario. O sea, son como una herramienta de diagnóstico para nuestro propio entorno. Y esta idea le da una vuelta casi poética al problema. Como bien dice la fuente, regularmente, al estilo de una fábula, las patologías hablan. Es una idea muy potente, ¿no creen? Estas fallas no son algo inerte, no, son como personajes que nos están contando una historia. Y bueno, estamos a punto de descubrirla. Bueno, nuestra investigación empieza por donde pisamos, literalmente, desde el suelo. Las primeras pistas, que además suelen ser las más evidentes, son esas cicatrices que encontramos en el pavimento. El primer síntoma tiene un nombre que, la verdad, no se olvida: piel de cocodrilo. Y es mucho más que un nombre curioso. Esa red de grietas es como si fuera la piel arrugada de la calle, una señal clarísima del cansancio del asfalto, del estrés que sufre todos los días por el paso constante del tráfico. Luego tenemos algo que suena hasta tierno, ¿no? Los baños para pájaros. Pero de tierno tiene poco. Esos charcos que se quedan ahí por días después de que llueve no son solo para las aves. En realidad, son una señal de un pésimo drenaje, una falla en la construcción o el mantenimiento que a la larga daña todavía más el pavimento. Y por último, el ahuellamiento. Este es un síntoma un poco más sutil, como una huella permanente que deja el paso incansable de los carros. Esos surcos en el camino nos cuentan la historia del peso y la presión que soporta la calle, día tras día, sin descanso. Pero, ojo, esta historia no se cuenta solo en el asfalto, para nada. Ahora es el momento de levantar un poco la vista y buscar síntomas más complejos, esos que nos revelan el bienestar o el malestar general de todo un vecindario. Y aquí es donde el concepto se expande muchísimo. Ya no estamos hablando solo del pavimento, hablamos de las raíces de los árboles que rompen las veredas, de arbustos que tapan la visibilidad, de basura acumulada, vidrios rotos e incluso de algo tan poco tangible como el ruido excesivo de un bar. Todo, absolutamente todo, cuenta como un síntoma en el diagnóstico de un lugar. El contraste visual lo dice todo. Es que no hay punto de comparación. Por un lado, vemos un espacio cuidado. Áreas verdes, buena iluminación, se respira seguridad. Y por el otro, el abandono. Malos olores, poca luz, vandalismo. La diferencia entre un vecindario sano y uno con patologías es que salta a la vista. Y ahora pasamos a los síntomas más impactantes, a los que yo llamaría los verdaderos fantasmas del paisaje urbano. Esos proyectos gigantescos que nos cuentan historias de ambición, de fracaso y de un abandono total. Aquí es donde entramos en el terreno de los famosos elefantes blancos. Es un nombre que ya de por sí evoca algo monumental, carísimo, y que al final del día es completamente inútil. El punto clave es este. Son obras enormes y muy costosas que simplemente se quedan a medio construir, y ahí se transforman en monumentos al fracaso, a la mala planificación. Un ejemplo muy conocido es el de un hospital gigantesco en Buenos Aires, una estructura colosal que jamás llegó a terminarse. Y bueno, ¿cuál es la causa de todo esto? Muchas veces es el factor humano. Como dice la fuente, es una patología de ser muy optimista y luego de poner los cimientos no alcanza para continuar. Es la clásica historia de la ambición que supera por mucho a la realidad. Y estas patologías a gran escala tienen consecuencias económicas terribles, devastadoras. Tomemos el caso de Valera, en Venezuela. La construcción paralizada. La inversión en picada. La demanda estancada. ¿Por qué? Por una profundísima falta de confianza en el futuro de la ciudad. Es un círculo vicioso del que es muy, pero muy difícil salir. Ya vimos los síntomas.
desde las grietas más chiquitas hasta los elefantes blancos. Pero la herramienta más poderosa para detectarlos no es ningún instrumento complicado. No, es una que ya todos tenemos. La clave de todo esto al final se resume en una frase muy potente de La Fuente. La mayor tarea es saber observar. Ese es el verdadero objetivo de todo esto, que desarrollemos una nueva forma de percibir las cosas para entender de verdad el lugar donde vivimos. Se trata de usar un kit de herramientas multisensorial. O sea, no es solo ver las grietas y el abandono, es también escuchar el ruido constante, o por el contrario, un silencio que inquieta, es oler los desechos, e incluso es sentir bajo nuestros pies un camino irregular o la inseguridad de un callejón oscuro. Se trata de usar todos nuestros sentidos. Y así llegamos al final. Ahora que conocemos este lenguaje secreto, la pregunta queda en el aire. ¿Qué patologías se pueden ver en nuestro propio vecindario? ¿Qué historia está contando realmente el lugar que habitamos todos los días? Todo este marco de análisis tan fascinante viene de la investigación del ingeniero Leonardo León, a quien le agradecemos por darnos estas herramientas para leer nuestras ciudades de una forma completamente nueva.